Ok, ok. Muy buenos días. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Guía para empresas para el manejo del COVID-19 en el lugar de trabajo y herramientas de 6 pasos para la continuidad de negocios. Este es el primer webinar de una serie que se estará realizando bajo el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional antes la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. En este webinar nos estará compartiendo su información y conocimiento el señor Randall Arias, especialista técnico de la Organización Internacional de Trabajo, máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como consultor internacional y director de proyectos de desarrollo en diversos temas para la región latinoamericana en múltiples agencias de cooperación internacional. Durante el webinar se abordarán temas de la guía de modelo para orientar a las empresas acerca de cómo van a poder manejar la pandemia en los centros de trabajo y el plan de 6 pasos para favorecer la crisis, la continuidad de las operaciones de las pymes durante la crisis de la COVID-19. Si tienen alguna pregunta acerca de los temas abordados durante este webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que se ha habilitado en la parte superior derecha de su pantalla. En estos momentos estoy cediendo las palabras al maestro Arias. Gracias, muy buenos días. En caso de que no me escuche, les agradezco, se escuche mal o se vea inadecuadamente, les agradezco que me lo hagan saber. Muy buenos días de parte de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo con su sede en San José. Para nosotros es un gran gusto y con mucho entusiasmo hemos atendido a la invitación del Ministerio de Economía de El Salvador para colaborar en este proceso de diálogo y de reapertura paulatina de la economía en el marco de la pandemia por el COVID-19. En lo particular, yo voy a presentar dos de un conjunto de herramientas que ha preparado, bueno, en realidad la oficina, la OIT en general, ha preparado una serie importante de herramientas y en conversaciones previas con el ministerio hemos identificado un grupo. Yo voy a hacer la primera presentación de repito, de un conjunto de ellas y dos en particular. La primera que preparó mi departamento, el Departamento de Actividades con Empleadores de la OIT, que se llama, es una guía para los empleadores para el manejo del COVID-19 en el lugar del trabajo. Y luego también voy a presentar la segunda herramienta, de hecho que cronológicamente hemos ido liberando a nivel mundial, que es una herramienta de 6 pasos para la continuidad de los negocios, para planificar la continuidad de los negocios. Aquí debo hacer una aclaración previa en cuanto a que, si bien la herramienta de 6 pasos para la continuidad de negocios, van a ver que es una herramienta universal y que es de autoaplicación de forma inmediata. La guía para empresas y para empleadores en el manejo del COVID-19 es importante tener claro que es una herramienta que se preparó a nivel global, a nivel mundial, tomando esencialmente las normas, los principios y las normas internacionales del trabajo, que la OIT obviamente emite en el marco de su gobernanza tripartita de empleadores, trabajadores y gobiernos, y que requiere obviamente tener la adaptación de las regulaciones jurídicas que en general tiene cada país y particularmente las que se han ido o se vayan diseñando y desarrollando para cada uno de los países en el marco de esta emergencia. Como les decía entonces, estoy refiriéndome a esta primera guía, es esa pantalla o esa imagen, perdón, que está a mano derecha, es la portada de la guía general. El nombre específico es cómo gestionar el lugar del trabajo durante la crisis de la COVID-19, una guía para los empleadores, es decir, qué debe hacer
los empleadores para el manejo de las personas que están bajo su responsabilidad. La guía está estructurada en 6 grandes elementos. Aquí en esta imagen lo que trato es de intercalar para que la presentación pues, no sea tan aburrida, algunas imágenes. Esta imagen que está a mano derecha es donde pueden encontrar, así se ve a mano derecha la portada de la guía. Aquí a mano derecha de la presentación de la filmina es una fotografía que tomé, una imagen, perdón, que tomé de la página de la OIT. Como pueden ver, bueno, en toda la presentación está nuestra página web, www.ilo.org, que es OIT en inglés, que es la que está señalada arriba, y ahí en el apartado de publicaciones de mi departamento está esta guía y ahí la pueden descargar, eso para efectos de que quieran verla. Como les decía, la guía está estructurada en 6 grandes apartados. El primero tiene que ver con la protección de las personas en el lugar del trabajo, que evidentemente es lo más importante en medio de esta pandemia. Cómo asegurarnos que todas las personas en la dimensión de la salud estén protegidas, y especialmente la obligación que tiene sin lugar a duda los empleadores de protegerlas en el centro de trabajo. Hace una breve referencia o una explicación, aunque cada vez lo conocemos más, pero nunca está de más recordar, digamos, cómo se produce el contagio, cuáles son los síntomas en general, y particularmente el tema del manejo de riesgos y la gestión preventiva de los riesgos. Aquí seleccioné arbitrariamente los aspectos que a mí me parece que son más destacados de esta guía. Si no recuerdo mal, porque en realidad como son tantas guías, ya de repente la memoria me traiciona, tendrá una batería, está estructurada en el formato de preguntas y respuestas. Hay una pregunta general, que es lo que se ha identificado, que es que todos los empleadores en el mundo en general son las dudas que tienen, y se practican y se desarrollan preguntas, respuestas, modelos, como les decía. En esa, por ejemplo, un tema fundamental es el deber de información en doble vía, es decir, si la persona trabajadora tiene o no la obligación de informar a su empleador de que tiene síntomas, o si sabe que está ya contagiado. Y por el otro lado también, por ejemplo, un tema importante, por ejemplo, si el empleador tiene o no tiene la obligación de, en caso de que sepa que una persona colaboradora tiene síntomas o está contagiada, si debe informarlo, por ejemplo, a las autoridades sanitarias públicas. Nótese, y esa es la advertencia, si se quiere, que tenemos que hacer, de que mi presentación y en general la de mis colegas, pues no nos referiremos a regulaciones nacionales, porque no nos corresponde. Yo lo que estoy haciendo, reitero, es presentar la guía estándar con las respuestas estándar, pero aquí, como les decía, y esa es la importancia del ejercicio de realizar esta adecuación a la legislación nacional en el caso de El Salvador, como les decía, en caso de que haya una regulación preexistente o si ha habido una regulación hecha a la medida para esta circunstancia. Ahí es importante tener presente el convenio 155 de la OIT, que regula este tipo de aspectos, y tampoco voy a referirme al tema de su ratificación o no. El otro tema que aborda este primer punto es esta primera dimensión, tiene que ver con el manejo de la distancia física en el lugar del trabajo y las obligaciones que tiene tanto el empleador en cuanto a la habilitación y la adecuación de los espacios desde el punto de vista infraestructural, como de la persona trabajadora para atender a estas indicaciones. El otro tema que tiene que ver con la cobertura de las personas trabajadoras, voy a referirme brevemente en un segundo momento de la presentación. Luego, el segundo apartado tiene que ver ya específicamente con la responsabilidad de los empleadores, con el SST, la salud y seguridad en el trabajo, salud y higiene ocupacional. Hay varias formas en que en cada país se le denomina. Al respecto no voy a profundizar, debo decir que también como parte de la colaboración de la oficina de la OIT de San José, mi colega especialista en el tema, Fernando García, si no me equivoco, el próximo martes a las 8 de la mañana hará una presentación en calidad de experto, pero aquí lo importante de tener presente es que obviamente lo que queda claro es que en este momento los empleadores, lo esencial para la reapertura y la continuidad de las operaciones tiene que ver con la gestión preventiva de la salud y seguridad en el trabajo en sus centros de trabajo. Y aquí tiene que ver con cómo manejar a las personas que están enfermas y también la exposición de otras personas con respecto a las personas que ya están contagiadas.
El tema del poder, del ejercicio del poder de dirección y las instrucciones que se le deben dar a las personas trabajadoras, por ejemplo, la potestad o no, que existe, y perdón, la forma repetitiva de la estructura en la que me voy a referir, si tienen o no, porque de nuevo no voy a hacer referencia a la legislación específica, así es que para gerenciar expectativas a la baja, de una vez les digo que si hay preguntas de la regulación específica de El Salvador, no estoy yo ni en capacidad ni en competencia de atenderlas, sino que estoy planteando aspectos generales. Y aquí nada más un poco para por lo menos gerenciar un poco de forma positiva. Parte del ejercicio y lo que hemos comentado en general en cada país estamos haciendo es que sea desde el Estado, pues de las autoridades gubernamentales o típicamente, que es mi trabajo y del departamento para el cual yo laboro, lo que estamos haciendo es con organismos empresariales, sean cúpulas empresariales o cámaras empresariales, adaptando esta guía para que atienda o responda ahora sí a lo específico de cada país. Otro tema importante a considerar y a tener presente en esta evacuación de preguntas puntuales es, por ejemplo, si el empleador tiene o no la potestad de tomarle la temperatura a la persona trabajadora y si la persona trabajadora, por ejemplo, tiene o no la obligación de permitir que le sea tomada la temperatura. Luego, otro tema importante y que también es objeto de discusiones y de debate y de preocupaciones, aquí me estoy refiriendo típicamente a la relación laboral clásica entre una persona trabajadora con los 3 elementos del contrato de trabajo y con respecto a su empleador con un contrato típico, pero y permanente. El otro tema tiene que ver con la temporalidad y otras formas no ordinarias sino permanentes de trabajo que también son otros accidentes, digamos, o figuras específicas del derecho laboral que tienen regulaciones particulares y que también hay que atender. La tercera dimensión, bueno, y aquí la imagen de la derecha, por ejemplo, les presento cómo se ve, bueno, que vean que es casi idéntica, solamente que tiene el logo del Consejo Superior de la Empresa Privada de Honduras, de Nicaragua, perdón. Disculpen los lapsos de países, me corresponde de la oficina de San José cubrir a 10 países y a veces me genera importantes confusiones las nomenclaturas. Este fue un ejercicio que hizo la cúpula empresarial nicaragüense en conjunto con un programa Better Work que tiene la OIT a nivel mundial y permitió precisamente la adaptación y adecuación que les he indicado a ustedes de este conjunto de preguntas. El tercer elemento tiene que ver con el trabajo desde la casa, las consideraciones generales y los debates que han habido con mayor, cada vez con mayor intensidad acerca del tema que pasa con el tema del equipo para el trabajo, las comunicaciones, que yo puedo contar por la historia de lo complejo que fue conectarme desde Teams en esta ocasión, y esos detalles son importantes y obviamente aquí tiene que ver de qué forma los empleadores pueden colaborar y deben colaborar para garantizar de cara a la continuidad de las operaciones y la estabilidad del servicio en el caso de que se haga teletrabajo o trabajo desde la casa, particularmente para que hayan todas las condiciones para que se mantenga. Luego el tema de las compensaciones y la cobertura por el COVID-19, esto es un tema bien importante, es un tema eminentemente, es un tema humanitario, es un tema de salud, pero finalmente hay un tema jurídico acerca de si cubre o no, se contempla o se considera no el COVID-19 como en cada país y en cada legislación como una enfermedad profesional y riesgos profesionales. Ahí pues aludir a la recomendación 134 de la OIT, pero reitero, por respeto y por expertise, estos temas específicos serán abordados, reitero una vez más, en profundidad por mi colega especialista en el tema, Fernando García, el próximo martes a las 8 de la mañana. Me corrigen los organizadores si me estoy equivocando en la fecha, pero si la memoria no me traiciona, eso será. Y como les decía, bueno, hasta qué punto en el trabajo desde la casa o el teletrabajo en general alcanza el poder de dirección o el poder de supervisión que tiene o las potestades que tiene un empleador para dar instrucciones específicas a las personas trabajadoras y hasta qué punto están obligadas o no al seguimiento de instrucciones, que obviamente pues sí alcanza, pero que hay algunas características importantes. Y ahí debo decir que también mi departamento ha preparado una guía específica para poder manejar adecuadamente en el marco de las normas internacionales del trabajo y de las buenas prácticas internacionales, una guía específica y exclusiva sobre este punto 3 de trabajo desde la casa,
que será presentado por mi colega especialista regional Andrés Llurén, y ahí sí no recuerdo la fecha para no equivocarme de nuevo. El cuarto elemento que aborda esta guía tiene que ver con el cambio o disminución de las operaciones, que es lo que obviamente naturalmente ha sucedido, y particularmente un debate fundamental, cuáles son las alternativas en caso de que el teletrabajo no sea posible, en donde por la naturaleza y las características inherentes al tipo de actividad que realiza cada persona, no es susceptible de poder realizarse a la distancia. Luego, todas las reglas del derecho laboral y de las normas internacionales del trabajo aplicable al cambio de horas de operación o turnos, y múltiples figuras jurídicas que han ido apareciendo en mucha legislación comparada, pero repito, aquí lo fundamental obviamente para ustedes, la necesidad sería naturalmente saber cómo se atiende en el caso de El Salvador. Y luego, bueno, cuáles son las potestades, los límites, las prohibiciones y las libertades o las facultades que puede tener un empleador o no para la disminución y el cambio de las operaciones de acuerdo a la legislación, repito. Y aquí, nada más decir, naturalmente esta pandemia, nadie en el mundo estaba preparado. Ahí se ha tenido que utilizar normas generales de los códigos de trabajo, regulaciones preexistentes, pero lo que sí queda claro es que en no pocos países se ha tenido que hacer alguna regulación de emergencia para atender este conjunto de situaciones más específicas. Verán ustedes conforme vayan abriendo o reabriendo la economía. Bueno, particularmente lo más difícil es cuando se cerraba, ¿no? Pero incluso durante los periodos de reapertura, digamos, viendo la experiencia comparada con horarios, digamos, con horarios de creciente apertura, pues hay un conjunto de elementos con respecto a la jornada de trabajo y particularmente a los horarios. La quinta dimensión de la guía tiene que ver ya cuando ahí tiene que haber un cierre de negocios, cuáles son las circunstancias calificadas y cuáles son las consecuencias jurídicas del cierre, qué pasa con los trabajadores temporales y su pago, lo cual también es un tema muy importante. Y el último tema que aborda la guía tiene que ver con la discriminación, bueno, más bien la no discriminación y la protección de la privacidad. Ahí tener presente, obviamente, no, insisto, yo no voy a hacer referencia, tengo esta mención nada más para recordar que nuestra organización tiene un amplio desarrollo normativo convencional, pero recordar que la OIT, perdón, la referencia, es una organización, es una agencia especializada de las Naciones Unidas, cuya característica fundamental tiene que ver con sus convenios, que son instrumentos jurídicos internacionales en calidad de tratados, que cuando los estados los ratifican, los incorporan a su legislación nacional y se convierten en normas obligatorias. En este caso, repito, y porque no lo recuerdo simplemente, no hago mención, y tal vez debía haberlo eliminado, pero siempre hago la mención para que sepan que hay un convenio, porque no sé en este momento si El Salvador lo tiene ratificado o no el 111, y luego cada convenio tiene una recomendación, que son aspectos operativos o formas más prácticas de cómo traer a la práctica o llevar a la práctica lo que establecen nuestros convenios. Y este tiene que ver acerca del desarrollo de servicios y la gestión preventiva de la salud y seguridad del trabajo, la no discriminación en el lugar del trabajo, los prejuicios, la xenofobia o la discriminación por el estado de salud, que sabemos, bueno, quedó claro obviamente al inicio de la pandemia con los prejuicios y la xenofobia que sucedió con las personas de nacionalidad china, para ser más específicos, porque eso fue lo que sucedió, y luego conforme se iba extendiendo la pandemia a personas de nacionalidades en donde habían picos de pandemia importantes. Luego ahora lo que estamos viendo es incluso a nivel de zonas o de regiones, y bueno, hay casos particulares y muy complejos, pero no solamente en nacionalidad, que ese es el caso, digamos, original, sino particularmente la discriminación, la violencia y el acoso que pueda tener las personas que sufren, que padecen la enfermedad o que tienen síntomas. Y aquí tiene que ver con las obligaciones de los empleadores y cuáles son las medidas que razonablemente en la experiencia internacional es importante que realicen y que tengan previsto, particularmente con políticas de prevención de la discriminación, es decir, para asegurar que no haya discriminación en el lugar del trabajo, para eliminar cualquier forma de violencia, de acoso y hostigamiento, repito, con respecto a las personas que puedan ser sospechosas o que hayan sufrido, por ejemplo,
Cada vez uno escucha más testimonios de personas que han padecido la enfermedad y que aún después de haber sido dados de alta médicamente, siguen sufriendo esta discriminación porque la gente pues, piensa que aún están en posibilidad de contagio o incluso que han hecho que se han portado mal, por usar una categoría general. El tema de la importancia de la formación y la sensibilización al conjunto de los colaboradores para poder atender y manejar estas situaciones de forma adecuada, e incluso la posibilidad de denuncia a lo interno de los centros de trabajo en caso de que se estén inobservando estas buenas prácticas y estas regulaciones. No solo buenas prácticas, sino que en general está regulado que no se debe suceder. Y finalmente, el tema del derecho de los empleadores o de los patronos o de los jefes, para usar un lenguaje más amplio, de recolectar información personal de las personas trabajadoras, y también el tema de los visitantes, ¿verdad? Porque el otro tema de cara a la prevención y a la trazabilidad de los contagios, pues un elemento fundamental, especialmente si se identifica que en un lugar del trabajo existe un contagio activo o anterior, cómo poder saber para efectos, por ejemplo, para las autoridades sanitarias, qué otras personas, además de quienes trabajan en el lugar del trabajo, en ese centro de trabajo, perdón, pudieron haber sido expuestas. Y aquí es importante, pero repito, esas son buenas prácticas, pero aquí lo importante y lo esencial es lo que la legislación nacional o las regulaciones específicas apliquen. Lo segundo que yo quería bueno, en realidad más que querer es lo que combine con las autoridades del Ministerio de Trabajo, es la presentación, y esta es una herramienta mucho más práctica, no es jurídica, y yo sé que de repente la parte anterior pues a veces es jurídicamente aburrida, lo reconozco, y la idea es que tenga un lenguaje mucho más popular, si se quiere, para que sea fácilmente entendible. Esta otra herramienta es, por el contrario, tremendamente práctica, y es este plan. Aquí, cuando tengo una imagen, es la imagen oficial que tiene el documento. Vean que es de abril del 2020, y el nombre exacto es un plan de 6 pasos para favorecer la continuidad de las operaciones de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas durante la crisis de la COVID-19. De hecho, debo decir que en general ha sido la herramienta que más ha gustado. Obviamente la herramienta anterior tiene un sesgo jurídico, pero que es importante que todo el mundo lo sepa, pero esta tiene un elemento práctico. Esta herramienta tiene como propósito evaluar el nivel de riesgo y la vulnerabilidad que tiene la operación de las empresas, con énfasis, repito, en las pequeñas y en las medianas, en 4 dimensiones. Primero, y por sobre todo, siempre las personas en el centro de toda la acción, cuál es el nivel de riesgo con respecto a las personas, con respecto a los procesos que realiza esa empresa y esa actividad económica, con respecto al tema de los beneficios, y por sobre todo, y siempre lo más importante, es el tema de los mecanismos y las dinámicas de colaboración entre los empleadores y la dirección y las personas trabajadoras, de tal forma que permita el desarrollo de un sistema eficaz de riesgos y contingencias para las empresas en 6 pasos. En general, si ustedes ven el documento, tiene bueno, por ejemplo, es una imagen, bueno, aquí tenía que irse desagregando poco a poco, pero aquí, como no tengo la capacidad de ejecutar esa función, se me despliega todo. Entonces, por ejemplo, la guía está basada, es muy práctica, tiene preguntas, por ejemplo, si existen riesgos para la seguridad personal, como un alto número de casos confirmados de COVID-19 en el área geográfica donde opera su empresa. Vea que esa pregunta, por ejemplo, no pregunta si es que su empresa hay un alto número, si hay riesgos por la alta cantidad, la intensidad de casos. Pregunta si en el área geográfica donde está operando su empresa hay muchos casos, y obviamente ya eso supone un nivel de riesgo del entorno para la operación y el trabajo de las personas que están ahí cuando se trasladan, ingresan y salen del lugar del trabajo. Y entonces van marcando las preguntas con sí o no. Por ejemplo, si los desplazamientos al lugar del trabajo son poco seguros para las personas trabajadoras, el uso del transporte público, que evidentemente es otro de los factores de riesgo más importante y que típicamente en nuestra región, además, pues, son ampliamente usados. A partir de contestar con sí o no este conjunto, aquí estoy poniendo una imagen literal
dos preguntas típicas, de una batería de varias preguntas en 4 dimensiones, le genera un perfil de riesgo de la operación y que entonces hace un balance, al final hace una ponderación de las respuestas de sí o no y establece, digamos, una escala de riesgos en el nivel de las personas, en el nivel de los procesos, en el nivel de los beneficios y de los mecanismos de colaboración y genera una puntuación total que obviamente le establece una escala de riesgos en donde la operación de su empresa está en un nivel bajo o está en un nivel alto de riesgos. Aquí lo importante, después de la identificación del perfil de riesgos, es cuáles son los pasos y las acciones, y ahí es donde es valiosa la herramienta en establecer estos 6 pasos muy sencillos, en donde el primero es la identificación de cuáles son los productos o servicios esenciales. Una de las grandes experiencias, bueno, que muestra es que hay una importante reconsideración de la actividad de las empresas, desde empresas que desarrollaban elementos muy sofisticados y terminan desarrollando mascarillas y equipos de protección personal, hasta el tema de convertir todo el servicio en línea. Y otros de los factores o de los elementos que uno logra observar es que si tenía una línea de productos, un paquete, un portafolio de productos o servicios, al final pues termina enfocándose en los esenciales, solo por citar un ejemplo. Entonces, ese es parte del ejercicio, el tema de priorización y focalización. Establecer, bueno, cuáles son los objetivos de la continuidad de las operaciones, evaluar, obviamente, los efectos en las empresas y las personas trabajadoras, enumerar las medidas necesarias para protegerlas, establecer la lista de contactos. Mire, esto es importantísimo. Aquí, a propósito de las plataformas y de la tecnología moderna, el tema del rol del WhatsApp, por ejemplo, que es fundamental en este momento para estar en comunicación con los clientes y con las personas colaboradoras solamente, y algo tan elemental como tener buenas listas de contactos y ni siquiera digamos una base de datos, digamos, más sofisticada, pero saber, digamos, cómo estar en contacto con las personas colaboradoras para efectos de manejo de crisis, pero además con los clientes y con los proveedores y con todos los actores que están alrededor de la actividad económica. Y el sexto paso, que es el mantenimiento, el examen y la actualización continua del plan de continuidad de operaciones. La buena noticia es que en este caso particularmente sí reconozco que la organización ha hecho un esfuerzo extraordinario y tiene dos herramientas. Este plan lo ha convertido en un video muy bonito en YouTube, que lo pueden buscar con este nombre en la imagen de la izquierda. Plan de continuidad de negocios, cómo puede ayudar a que su empresa sobreviva a la COVID-19. Si lo buscan así abiertos en internet, van a encontrar un video que creo que es de alrededor de 3 minutos, que explica mucho mejor, de forma mucho más agradable, esto que yo les acabo de señalar. Pero además tenemos un cursito en plataforma o en formato RISE que es abierto y que es un curso autoadministrado, que yo les invito a que por favor también lo vayan a él, lo visiten. Lo que voy a hacer, lo que estaba pensando es cómo poder transmitírselo. Tal vez mi colega Marcela Aguilar, que es la que coordina las actividades de la OIT en El Salvador, pueda facilitárselo a las autoridades del ministerio para que lo puedan poner a disposición las direcciones específicas, tanto al texto de las herramientas, pero particularmente a este video y a este curso, que voy a intentar, y ahí sí le agradezco a las personas organizadoras. Se visualiza esta nueva pantalla que acabo de cambiar. ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque me ha pasado a veces que que yo veo algo, pero que la gente que me está escuchando no lo ve. ¿Me podrían confirmar, por favor, con un sí o un no, en caso de que no se visualice? Tiene la presentación. Ok, entonces déjenme ver. Espera un segundo. Se mira el plan de 6 pasos para favorecer la continuidad. Gracias, Laura, muy amable, disculpen. Este es el tema, este es el riesgo, que voy a hacer una presentación en vivo de internet, así es que siempre tiene todos estos costos, pero creo que vale la pena. Vean que aquí estoy en una página de internet, es abierta y así se llama. Bueno, ahí está. El problema es que aquí cuando lo que se visualiza es la página principal de rise.com, de .articulate.com. Pero si ustedes entran aquí, ok, ahora sí,
van a ver ya la lección 1 de 4, vean que todavía hay algunos detallitos, todavía siempre las herramientas y los materiales que producimos vienen primero en inglés y luego normalmente el español. Recuerden que la organización pues tiene 3 idiomas oficiales, el inglés, el español y el francés. Normalmente pues hacemos todo para que las versiones en español sean las segundas en salir, pero siempre pasan estos detalles. Aquí está el curso, aquí estoy navegando en vivo literalmente con todos los riesgos que eso tiene. Y entonces vean que, y esto es lo que finalmente, de todo lo que tal vez yo les diría, si pueden ir a visitar este curso en línea, que es gratuito, que es abierto, y vean que es este módulo de planificación de la continuidad de las operaciones de las pequeñas y medianas empresas. Aquí estoy en la presentación, como les decía, que este curso permite evaluar el riesgo y la vulnerabilidad y desarrollar el sistema de gestión. Y las 4 dimensiones que les señalaba, las personas, los procesos, y vea que entonces aquí en realidad a mí me gusta mucho, es muy interactivo. Aquí lo importante con respecto a las personas es la vida de ellos y de ellas y de sus familias, las operaciones de las empresas, los beneficios, es decir, obviamente la generación de ingresos, que es el sentido final de las empresas, tanto para los dueños como para las personas colaboradoras, y los mecanismos de la colaboración para que haya un entorno propicio para ello. Está dirigida, bueno, y aquí está quien está dirigida, entonces vean que aquí lo va guiando a ustedes. Y ahora sí entro a la sesión 2, que es la identificación del perfil de riesgos. Y aquí está la muy famosa Joyce que se ha hecho. Esto es una señora keniana que vende sardinas y que se ha hecho muy famosa en Centroamérica. Como lo digo yo, pues la expectativa y lo que tenemos previsto en un proyecto que está a punto de iniciar la OIT, que ha tenido una respuesta inmediata, obviamente, a nuestros países. La esperanza es que esta persona, pues aunque no tenemos nada contra Joyce y no discriminamos a nadie, menos en la organización, pues sí pensamos que de repente pues podría ser en lugar de Joyce, podría ser Gerson Martínez que venda pupusas en el centro de San Salvador, por ejemplo, pero eso es un tema secundario. Y aquí entonces vean que vienen sus testimonios, que cómo ella empezó una autoevaluación para establecer las áreas de la empresa más expuestas y cómo desarrolla una matriz de evaluación de riesgos con 60 preguntas, que es de sí o no, en esas 4 dimensiones. Y entonces, bueno, pues aquí Joyce narra, que obviamente es un personaje ficticio para efectos didácticos, de cómo prioriza siempre a las personas. Y aquí están las preguntas. Ahora vean que yo les presenté 2, aquí están las preguntas solamente visualizadas, no son interactivas. Luego doña Joyce pues analiza los procesos, el edificio, la maquinaria, las existencias y las materias primas, y viene un conjunto de preguntas para los edificios y maquinaria, las existencias y las materias primas, y luego para el tema de la dimensión de las ganancias, el análisis de los mercados, la dinámica o la relación con los proveedores, obviamente, y uno de los temas fundamentales es la ruptura y la discontinuidad de la cadena de suministros, el tema de la sociedad y el entorno social, y el aumento de la intolerancia y los prejuicios en términos de medios de comunicación, y para qué decirlo, y otros elementos. Y luego, pues, ella se enfocó en la colaboración, servicios públicos, el tema de terceros, y vean que aquí está infraestructura pública, el marco político y regulador, y las cuestiones sanitarias en general. Y eso le da, digamos, una escala, digamos, de las preguntas, un perfil de riesgo, que conforme vayan llenando, pues ahí se los va completando. Y aquí pues además pues somos humildes para preguntar si realmente el ejercicio fue útil o no fue útil, y lo que quiere nada más aquí, insisto, es demostrar que es bastante interactiva, la herramienta es muy intuitiva, y luego vamos entonces, ya viene al desarrollo del plan de 6 pasos para la continuidad de las operaciones, en donde vean que aquí está pues bien bonito la identificación de los productos y servicios claves que ya les dije. Ustedes le hacen aquí clic y le dice cuáles son los elementos fundamentales de cada una de esas dimensiones. Y luego pues aquí están las sardinas que vende doña Joyce, y quería nada más terminar preguntándole, por ejemplo, bueno, este análisis de los grupos de interés, con quién tiene que tomar en consideración los servicios de apoyo, las relaciones con proveedores, los clientes, obviamente las personas colaboradoras, los servicios públicos y otros. Y este mapa particular, pues lo que quiero señalar es que incluso aquí viene un formato, un formulario en PDF que ustedes pueden bajar para poder hacer su propio análisis de los grupos de interés. Y aquí continúan las preguntas y luego viene pues la revisión y las conclusiones.
Y este es el ejercicio, incluso, bueno, aquí está la plantilla. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, efectivamente lo escuchamos. Hola, según mi computadora dice... Hola, ahora sí la ven en la pantalla, de nuevo. Sí, ya Hola. estamos otra vez. Ok, entonces, no sé si alguien me recuerda, aquí me siento como dando una clase virtual, así es que me van a disculpar y además pues, notaré que además estoy acostumbrado a que estas cosas pasen, así es que lo asumo con mucho pragmatismo y un poco de humor, así es que discúlpenme, sé que para ustedes no debe ser nada gracioso, pero tampoco para mí, así es que tengo que verlo con mucha actitud. No sé si recuerdan hasta dónde llegué, si este punto 3, pero bueno, como les decía, aquí está el desarrollo del plan, que esta es la parte más importante, los elementos que tiene, que les reitera, y al final, pues bueno, ahí les va presentando a ustedes los diferentes elementos y la parte interactiva. Yo como les reitero, aquí lo importante de esta guía es autoejecutable, entonces tenemos la guía tanto desde el punto de escrita para que ustedes la puedan tener. La invitación a todas las personas que están escuchando es que por favor vayan y visiten el curso, nos hagan ver, digamos, todos sus comentarios y todas las recomendaciones que puedan hacer, reiterarles que creemos que esta herramienta ha sido muy, muy útil a nivel mundial, pero que eventualmente pues quisiéramos pensar que pueda existir alguna adaptación para el caso de El Salvador con algún personaje, pero creo que eso es un tema finalmente secundario, pero estoy seguro que se puede utilizar sin lugar a dudas en este momento, y eso es lo más importante, que haya posibilidad de que ustedes puedan utilizarla en el corto plazo. Yo honestamente, de todas formas ya lo tenía previsto y como no tengo claridad en qué momento dejarán de escucharme, yo más bien sea una forma muy, muy particular de provocar que ustedes ojalá puedan visitar el curso, que estaba viendo en el chat que ya ahí han puesto las personas organizadoras los vínculos para poder acceder, y yo solamente dejo de hablar y quedo atento a cualquier duda, consulta general que tengan a bien hacerme, y si no, pues estamos a las órdenes para apoyarles en los que sea necesario. Agradecemos al maestro Randall Arias por el desarrollo de este webinar guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID-19 y curso sobre el plan de 6 pasos para la continuidad de negocios. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, una compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Buenos días. Algunas de las preguntas ya han sido contestadas en privado y a través de la presentación del señor Randall. Nos solicitaban el video y el enlace del curso. Esas ya fueron publicadas en el chat. La única pregunta que tenemos sin respuesta es de uno de los participantes que indica si este curso es aplicable a todos los sectores de las pymes. La respuesta es que es un curso general para el conjunto de pymes. No está pensado para ningún análisis sectorial porque es una metodología estándar. Digamos, lo que hemos tomado
es metodologías estándar de Business Continuity Plan, de herramientas y de metodologías de continuidad de negocios. Y lo que hemos hecho, yo participé, fue un equipo en Ginebra, que lo que hizo fue adaptarlo, obviamente, a un formato que sea didáctico y que sea práctico. Entonces, la respuesta es no, es general, no tiene especificidades ni particularidades para ningún sector o subsector o actividad económica. El tema de mi famosa amiga Joyce es porque fue un recurso didáctico de referirse a una actividad, digamos, semi-industrial, pero más bien aquí el ejercicio, más bien me permite esta pregunta, pues reiterar la importancia de que eventualmente cada país, sea de los gobiernos, en este caso, reiterando el agradecimiento al Ministerio por la invitación, o, por ejemplo, típicamente desde los organismos empresariales, que, por ejemplo, si hay una cámara que quiera trabajarlo y hacer, digamos, la adaptación o un programa de asistencia técnica hacia su sector, igual el gobierno en colaboración, me explico que pueda hacer de desarrollos o adecuaciones ya más específicas y de orden sectorial, que de hecho es una buena práctica. Pero no hemos llegado, de hecho, por ejemplo, solo les pongo un ejemplo, en la Cámara del Agro de Guatemala, por ejemplo, estamos desarrollando un conjunto de herramientas para precisamente adaptarlos al sector del agro. Luego, y de hecho vamos a tener un webinar también de parte de la OIT para presentar una guía de salud y seguridad en el trabajo específicamente en el agro, porque sí se ha hecho una en el agro. Pero aquí depende, digamos, de la demanda, digamos, en el caso de la oficina, y aprovecho pues para reiterar, digamos, en mi caso y en nombre de nuestra directora, doña Carmen Moreno, que pues obviamente nos ha instruido para pues atender y estar atentos a las necesidades de cada país y a las solicitudes específicas. En general, la forma en que trabajamos, en general la oficina, es a solicitud de cualquier mandante tripartito, sea del gobierno, sea de organizaciones empleadoras, o de organizaciones sindicales, y estamos siempre a la orden para poder atenderlo en la medida de lo posible. Bueno, estaríamos dando paso al final de este webinar y de igual forma, ¿verdad? Si los participantes llegasen a tener otras interrogantes, pues se las haríamos saber al maestro Arias. Le agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar con este interesante tema. De igual manera, agradecemos al maestro Arias por el apoyo brindado en esta oportunidad donde ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad de este tema, quien se encuentra compartiendo su tiempo de manera voluntaria. Comentarles también que mañana también tendremos otro webinar y por si están interesados les voy a compartir la información. Este será impartido a partir de las 9 de la mañana por la licenciada Ana María Valencia Merino con el tema medidas preventivas en los lugares de trabajo en el contexto de la pandemia COVID-19, donde se abordarán los temas ingresos de personal a las áreas de trabajo, uso de equipo de protección y prevención en el espacio del trabajo. Nuevamente, maestro Arias, muchas gracias por el apoyo que nos ha estado brindando con este excelente tema. Con mucho gusto, tenga buen día. Gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por la participación en este webinar y los esperamos en los próximos que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis de la COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos muy buen día.